Entonces, hoy lo que tenemos que estudiar es el movimiento circular. En el movimiento circular, un segundo, el movimiento circular es una aplicación de las leyes de Newton porque para poder movernos dando vueltas necesitamos algo que nos obligue a movernos dando vueltas. ¿Ok? Em, yo sé que pensarlo en uno como ser humano o cualquier otro animal parece contraintuitivo, ¿verdad? Uno puede girar sin que algo lo obligue a girar. Este, lo que tenemos que tener en mente aquí es tal vez un sistema más sencillo, como por ejemplo un carrito de Hot Wheels. ¿Ok? Tenemos que pensar en un carrito de Hot Wheels, que el carrito de Hot Wheels, usted cuando lo empuja, ¿verdad? Solo avanza hacia adelante, ¿verdad? Las ruedas usted no puede moverle las ruedas del carrito, entonces el carrito solo avanza hacia adelante. Entonces la pregunta es, ¿cómo rayos el carrito Hot Wheels aún así puede seguir la trayectoria de una pista que es circular? ¿Verdad? ¿Cómo rayos un objeto que es estrictamente diseñado para moverse en línea recta hacia adelante y podría seguir esta pista dando vueltas? ¿Ok? Y la respuesta es porque hay una fuerza que lo obliga. ¿Cuál fuerza? Bueno, habría que ver el diseño de la pista. Y a veces, la mayoría de las veces, lo que hacen las pistas estas de carritos es que las curvas tienen cierta inclinación, ¿verdad? No sé si lo habrán visto en algún momento de su vida. Eh, el plástico ya viene, ¿verdad? Cuando uno va poniendo los rieles de la pista, el plástico de la curva ya viene diseñado, ya está construido con una inclinación. Y es esa inclinación la que le permite al carrito girar. ¿Por qué? Bueno, porque este, ahí es donde aplica la fuerza centrípeta, ¿verdad? Que empuja al carrito a girar, ¿verdad? Entonces, si existe un movimiento circular, es porque hay una fuerza centrípeta que hace girar al objeto. ¿Okay? Ok, entonces siempre va a haber una fuerza por medio. ¿Okay? Si hay una fuerza, si hay una fuerza, entonces ya sabemos por segunda ley de Newton, ¿verdad? Si hay una fuerza, hay una aceleración. ¿Verdad? Ahora analicemos qué le pasa a ese carrito, cuáles son las diferentes opciones para que ese carrito gire. Okay, entonces para eso necesitamos, hagamos un pequeño dibujito por acá. Esta es la pista, para eso voy a representar mi pista, yo voy a hacer una pista circular. Ok, carrito dando vueltas en esa pista. Voy a poner aquí un par de ejes como para ayudarnos a ubicarnos. Ok, entonces el carrito puede girar por el borde de esa pista. Okay. Ahora, es esa pista, ya sea el borde de la pista o el piso de la pista que está inclinado, alguno de esos dos, le va a aplicar una fuerza hacia el centro del carrito. Esa fuerza va a hacer que el carrito gire. Y sin esa fuerza el carrito seguiría recto. Eso siempre es importante tenerlo claro. Ahora, el hecho de que exista esa fuerza que obliga al carrito a moverse en este círculo, y como estoy obligado a moverme en este círculo, entonces mis componentes X y Y ya no son independientes, ¿verdad? Entonces, como existe esta fuerza que me obliga a moverme en círculos, las componentes X y Y, a ver si lo ponemos así como esto. La componente X y la componente, vamos a decir, la componente X y la componente Y de mis vectores ahora están ligados.
¿verdad? ¿Por qué hasta ahora? Bueno, porque antes teníamos que se movían por apartes. Si yo lanzaba un objeto hacia arriba con cierto impulso hacia adelante, hacía un movimiento de proyectil, ¿verdad? Una parábola en donde subía y bajaba como si fuera una caída libre y avanzaba con velocidad constante. Lo que le pasaba a X se quedaba en X, lo que pasaba en Y se quedaba en Y. No había forma de comunicarse entre sí. Pero ahora el X y el Y están unidos entre sí. O sea, yo estoy obligado a moverme en X y Y al mismo tiempo de manera tal que siempre X y Y cumplan con ese círculo. Entonces, ya no puedo salirme del círculo, ya no puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? El carrito está en su pista y no se puede salir de la pista, tiene que seguir en la pista. Entonces, la pista como tal es un mecanismo, en este caso físico, que limita al carrito para que no se pueda salir. Entonces, obliga a que la X y la Y estén relacionadas entre sí. ¿Okay? Entonces, aquí va a ser el primer cambio que vamos a introducir. Aquí hay otro movimiento, aquí otro brazo. El primer cambio que vamos a introducir, ya no vamos a usar componentes X y Y porque se vuelve complicado, porque están ligadas entre sí, porque la ecuación de un círculo es horrible, no queremos usarla, sino que vamos a ver si logramos usar matemática un poco, geometría un poco más propia de un círculo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el largo que yo recorro en realidad es solo una porción del círculo. ¿Okay? Y ese largo que yo recorro, voy a poner aquí con un color un poco más sólido en azul. Ok. Veamos que yo recorro ese largo sobre la pista. Esa parte azul que yo recorro se llama longitud de arco. ¿Okay? Entonces yo me muevo a lo largo de la longitud de arco. Si yo quiero ver cuántos metros caminé dando vueltas por esta pista, tengo que ver cuánta es la longitud de arco que caminé, ¿verdad? Entonces, ahora a ver cuál es la distancia, es ver la longitud de arco. Entonces tal vez eso se vuelve importante. ¿Y cómo calculo la longitud de arco? Bueno, es bastante sencillo. El círculo tiene aquí algún radio, ¿verdad? Hay algún radio asociado a ese círculo. Y acá hay un ángulo que me define esa longitud de arco. ¿Verdad? Yo puedo siempre definir ahí algún ángulo. ¿Dónde está el ángulo? Aquí, cita, llamémoslo cita. Siempre va a haber algún ángulo ahí que es el que me define cuánto he girado, ¿verdad? Eh, para efectos de esta parte vamos a empezar siempre en X, ¿verdad? Y empezamos a contar en X y decimos, bueno, donde yo empecé, ahí pongo el eje X positivo y empiezo a contar cuánto he girado, ¿verdad? Entonces, el ángulo que he girado se relaciona con la longitud de arco a través del radio. Yo digo, ok, la longitud de arco es radio por ángulo. Y así es como puedo calcular cuántos metros he caminado, cuántos metros ha avanzado el carrito en la pista de Hot Wheels. Okay. Ok, entonces esto ya es algo más independiente, ¿verdad? Ya esto es propio de la pista, obviamente depende cuál es el radio del círculo de mi pista, ¿verdad? Si tenemos una pista completamente circular. Depende del radio, pero bueno, una vez que yo defino el radio se mantiene constante. ¿Por qué? Porque esa es la definición de un círculo, es una figura geométrica cuyo radio es constante, ¿verdad? La distancia de cada punto con el centro siempre es la misma, o sea, el radio siempre es el mismo. Eso lo define por ser círculo. Entonces, si ya yo sé cuál es mi círculo, el radio está fijo, no cambia. La longitud de arco cambia, ¿verdad? Perdón, el ángulo cambia al igual que la longitud de arco. Yo no estoy relacionado con el otro, pero son directamente proporcionales, ¿verdad? Si el ángulo aumenta, la longitud de arco aumenta. Entonces, ver estas dos variables, ya sea la longitud de arco o el ángulo, es equivalente. Simplemente tenemos el radio por medio y nos quitamos de encima esta dependencia de X con Y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya simplemente tengo que decir cuál es su ángulo, cuánto ángulo ha girado o cuál es la longitud de arco, cuánto arco ha avanzado.
y ya con eso puedo decir dónde está en la pista, ¿verdad? Que eso era lo que me interesaba con el X y el Y, decir dónde está. Entonces, como ya vimos que usar X y Y va a ser complicado, nos vamos a pasar a usar el ángulo. ¿Okay? Y ya sabemos que el radio va a ser constante. ¿Okay? Con el ángulo hay que tener algunas consideraciones, ¿verdad? El ángulo siempre va a comenzar en el eje X y entonces lo va a llamar ángulo polar. ¿Okay? El ángulo polar siempre comienza en el eje X, en el eje X positivo. ¿Okay? Eso es una consideración importante que tenemos que tener presente. Tengo dos opciones. Puede ir con las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Todos saben cómo giran las manecillas del reloj, ¿cierto? Empieza arriba en el 12, baja hacia el 3, baja hacia el 6, sube hacia el 9, sube hacia el 12. ¿Verdad? Y ese es el movimiento que hacen las manecillas del reloj. Entonces, el ángulo podría seguir ese movimiento, empezar en X y que X sería como el 3 y bajar hacia el 6, ¿verdad? Podría hacer ese movimiento. O podría ir en contra del 3, ir hacia el 12, ¿verdad? Subiendo. Entonces tenemos esas dos opciones. Hay que darle un signo a cada una para poder distinguir cuál va con las manecillas y cuál va en contra de las manecillas. Y por algún motivo, para que todo esto sea consistente con sí mismo y un montón de cosas más, los matemáticos escogieron que el giro positivo del ángulo es contra las manecillas del reloj. Okay. Entonces, si yo me muevo, si el ángulo avanza contra lo que harían las manecillas del reloj, yo digo que tiene un signo positivo, ¿verdad? El positivo y el negativo, entonces lo que me va a servir es para ver hacia dónde se mueve el ángulo, ¿verdad? O hacia dónde está girando el carrito, si lo quieren ver de esa manera, de forma horaria, o sea, con las manecillas del reloj, o de forma antihoraria, contra las manecillas del reloj, ¿verdad? Vamos a ver por aquí el negativo, si el giro es con las manecillas del reloj, es negativo. Okay. Entonces ya tenemos nuestra nueva variable de posición. La posición ahora la vamos a ver con el ángulo. Okay. El ángulo entonces me va a relacionar directamente con la longitud de arco, ¿verdad? Con cuánto he avanzado. Algo importante acá es que el ángulo tiene que estar en unidades de radianes. Okay. Okay. ¿Y por qué radianes? Bueno, porque eso es lo que es la unidad matemática, matemáticamente propia del ángulo. Si agarro aquí la longitud de arco, ¿verdad? Y despejo de aquí el ángulo, lo que tengo es que me quedaría longitud de arco dividido entre radio. ¿Okay? Si analizo las unidades de esto, la longitud de arco es una longitud, tiene metros. El radio es otra longitud, tiene metros. Las unidades de esto cancela metros con metros y se queda sin unidades. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron los matemáticos? Bueno, sí, es que el ángulo como tal no tiene unidades, es una proporción y a esa proporción le voy a llamar radianes. Y entonces el radian aparece ahí de la nada, ¿verdad? Apareciera. La cuestión es que el ángulo expresado como radianes no tiene unidades estrictamente hablando. Lo que es una proporción, ¿verdad? De cuánta longitud de arco por radio, ¿verdad? Por así decirlo. Es una proporción entre la longitud de arco y el radio. Todas las cantidades que se construyen a partir de proporciones no tienen unidades como tal. Para el ángulo, los matemáticos dijeron, no, pongamos radianes ahí a la par, como para que la gente entienda que estoy hablando de un ángulo.
porque hay que hallarle significado al número. Em, pero entonces el radian no es una unidad estrictamente hablando. Le podemos llamar unidad fantasma. ¿Por qué? Porque va a aparecer así de pronto cuando yo lo necesito y cuando está de más simplemente la quito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una unidad como tal. No pasa esto con los grados ni con otras unidades de ángulos, ni con las revoluciones, por ejemplo, porque esas sí son unidades estrictamente hablando. Los grados agarran un círculo y lo parten en 360, ¿verdad? Eso es una unidad. Eh, las revoluciones, por ejemplo, dicen que una revolución es una vuelta completa. Eso es una unidad. Pero los radianes no, los radianes es una proporción. Longitud de arco entre radio. Entonces, como proporción que es, no es una unidad. ¿Okay? Pero y lo ponemos por ahí. Ahora, ¿eso significa que tienen que poner su calculadora en radianes? No. Este ángulo nunca lo vamos a estar metiendo, o pocas veces, casi nunca, de hecho, no lo vamos a meter en seno, ni coseno, ni tangente. O sea, no lo vamos a usar dentro de una función trigonométrica. La configuración de la calculadora de radianes es para las trigonométricas, ¿verdad? Para que la función trigonométrica sepa qué unidad yo le estoy metiendo de ángulo. ¿Sí? Como no vamos a usar trigonométricas por el momento, entonces, o para este tema en particular, no hace falta cambiar la calculadora radianes. ¿Okay? Así como no pusimos alguna unidad especial en la calculadora cuando usábamos libras, o cuando usamos pulgadas, o cuando usamos metros, o kilómetros, o segundos, o horas. A calculadora no le importa ninguna de esas unidades. Tampoco le importa si el ángulo está por ahí multiplicando o dividiendo en radianes. Nosotros sabemos que eso está en radianes, pero a la calculadora no le interesa. Entonces, mientras no esté en seno, coseno o tangente, mientras no usemos funciones trigonométricas, no hace falta cambiarlo y no va a hacer falta cambiarlo. ¿Okay? Entonces, la calculadora no se cambia. La calculadora sigue en grados. Pero para este tema vamos a usar el ángulo, entonces va a estar por ahí multiplicando, como en esta fórmula de longitud de arco, o va a estar por ahí dividiendo, entonces sumando, cosas por el estilo. Entonces, sí sabemos que usa unidades radianes. O bueno, le asignamos los radianes. Ok. Entonces, ya aquí tenemos varias consideraciones con el ángulo. Sabemos que le puedo asignar un signo, dependiendo si gira o no con las manecillas del reloj. Siempre va a comenzar en el eje X, ¿verdad? Donde yo comienzo a girar, ahí aparece el eje X mágicamente. O bueno, yo obligo que ahí aparezca, mejor dicho. Y sí, vamos a tener entonces esta relación, se vuelve importante entre la longitud de arco y el ángulo que he girado. ¿Okay? Muy bien, entonces, avanzando con esto, voy a empezar a hacer comparaciones con el primer tema que hicimos, o que vimos, o que vieron con el profesor, que fue el de cinemática. ¿Ok? Como para, no sé, siento yo que esto tal vez les puede ayudar como a conectar un poco más fácil las ideas. Entonces, en cinemática vimos varias variables importantes. Denme un segundo para ampliar eso acá. Ok, vemos varias variables importantes, por ejemplo, veíamos la posición, ¿verdad? Aquí estoy comparando, entonces voy a comparar, ¿cómo es que se llama esto? El caso lineal con el caso, angular o rotacional. Entonces, esta es la comparación que estaremos haciendo. Aquí van a estar las variables. Vamos a tener el caso lineal. El caso lineal es cuando el carrito simplemente avanza en línea recta hacia adelante. Y el caso nuevo es el caso, llamémoslo rotacional. No es el nombre más correcto, pero no importa, está cerca. El caso en que gira, que da vueltas. Entonces, la variable posición. Damos, ¿cómo era la variable posición? Bueno, antes se usaba X. Se usaba X o se usaba Y, ¿verdad? X o Y. Eso es lo que sabíamos de la posición, ¿verdad? ¿Cuál es el valor en X? ¿Cuál es el valor en Y? Ahora vamos a usar el ángulo. Y el ángulo polar.
¿Okay? El ángulo polar que lo estamos llamando zeta. Cuando me refiero al ángulo polar, entonces tenemos que tener todo esto en mente. Gira de forma positiva contra las manecillas del reloj, empieza en el eje X. ¿Okay? Entonces, esa era una variable que por ahí estaba, que yo creo que casi no se comenta, pero existe, ¿verdad? Todas las fórmulas tenían X igual, ¿verdad? El X final es la posición final, ¿verdad? Siempre estaba por ahí. Yo creo que no le da mucha importancia, pero ahí estaba. Otra variable que aparecía antes era la velocidad. Bueno, aquí la velocidad se define como el cambio de posición. Usamos cambio de posición, qué sé yo, en X, en un tiempo dado. ¿Verdad? Esa fue la definición de velocidad que estudiaron. Cambio de posición en un tiempo. Y velocidad entonces para el caso rotacional se va a ver igual. Va a ser un cambio de posición. La posición es el ángulo ahora, entonces es un cambio en el ángulo en un tiempo dado. Es exactamente lo mismo. Solo que ahora uso mi variable ángulo. Y aquí entonces vamos a seguir usando letras griegas, ¿verdad? Los ángulos normalmente le ponemos letras griegas, entonces a estas nuevas variables que estamos estudiando vamos a seguir poniéndole letras griegas y esto entonces va a ser omega. Omega va a ser la velocidad, omega minúscula va a ser la velocidad angular, entonces yo la voy a llamar velocidad angular. Ok. Y entonces velocidad angular, vean que se define exactamente igual, es un cambio de posición en un tiempo dado. Y listo, es exactamente lo mismo, es una velocidad. Si a esta le llamo angular, a esta v necesito llamarla de manera diferente, entonces el libro lo va a llamar de dos formas, o velocidad lineal, ¿verdad? O también se le llama velocidad tangencial. ¿Verdad? Le ponemos este nuevo nombre de velocidad lineal o tangencial para diferenciarlo de esta nueva velocidad que estamos definiendo aquí. ¿Verdad? Que esta velocidad angular usa el ángulo. ¿Verdad? Y entonces esta v, que es la v que hemos estudiado hasta el momento, y necesitamos distinguirla, darle un nombre propio, un apellido para no confundirnos. Entonces le damos el título de lineal o de tangencial. Para cualquiera de esos dos hace referencia a la v que conocemos de toda la vida, que es una línea recta que apunta hacia adelante, ¿verdad? Es una flecha que apunta hacia adelante hacia donde se mueve el objeto. La velocidad angular no, la velocidad angular no es una flecha que apunta hacia adelante porque me da la idea de que está girando, ¿verdad? Con V yo sabía que el objeto avanza hacia adelante con V, ¿verdad? Y entonces si el objeto está avanzando hacia adelante, ¿verdad? Empuja al carrito y el carrito de Hot Wheels avanza hacia adelante, entonces tiene una V, ¿verdad? Yo puedo calcular una V, pero cuánto avanza, cuánto tiempo dura avanzando, distancia entre tiempo, velocidad. Pero con la velocidad angular no. Con la velocidad angular yo lo que tengo es una idea de que está girando, ¿verdad? Entonces, qué sé yo veo un ventilador, está girando, veo cuánto tiempo dura en completar una vuelta, entonces una vuelta que es en radianes serían 2pi radianes entre el tiempo que duró dando esa vuelta, ok, está bien. Ya tengo ahí cuál es la velocidad angular. Entonces, las dos hacen referencia a que el objeto en ese instante, ¿verdad? Si tiene algún valor de esa variable, se está moviendo, solo que la lineal hacia adelante, la angular dando vueltas, ¿verdad? Entonces esa es una pequeña diferencia. Por ahí habíamos visto que la rapidez, voy a poner aquí dentro la velocidad, la rapidez la habíamos visto en el caso instantáneo como la magnitud de la velocidad. Entonces, estrictamente hablando, la velocidad es un vector y su magnitud es la rapidez. Entonces, vamos aquí la flechita de la velocidad, que es un vector. Y exactamente lo mismo va a pasar acá en el caso lineal, perdón, en el caso angular. La rapidez sigue siendo la magnitud de la velocidad. Entonces, voy a tener que la rapidez angular es simplemente la magnitud de la velocidad angular. Y entonces la velocidad angular
¿Tiene dirección? Sí, la dirección es igual que la que usa el ángulo. Si gira en contra de las manecillas del reloj, tiene una velocidad angular positiva. Si gira con las manecillas del reloj, tiene una velocidad angular negativa. ¿Verdad? Entonces, esta ley de signos me sigue rigiendo para la velocidad. La rapidez no le importa si gira con o contra las manecillas del reloj, solamente le importa que está girando y qué tan rápido gira. ¿Verdad? Esa es la magnitud de la velocidad, nada más. Pero a la velocidad sí. Entonces, cuando tenga velocidad, ahí tengo que darle su signo, ¿verdad? Ya sea que vaya con las manecillas, entonces es negativo, o a contra las manecillas, entonces es positivo. ¿Sí? Esta fue entonces la otra variable que habíamos estudiado en el caso de la cinemática. Y por último, hay una tercera variable importante que era la aceleración. ¿Verdad? Igual, en el caso lineal, le voy a poner el apellido de aceleración lineal. ¿Verdad? O también le voy a llamar aceleración tangencial. ¿Verdad? Por el mismo motivo que la velocidad, ¿verdad? Entonces voy a definir una aceleración angular. ¿Ok? Igual que la aceleración lineal, ¿verdad? La aceleración lineal habíamos estudiado, ¿verdad? Se definía como el cambio de la velocidad en un tiempo dado. Mi aceleración angular se va a definir exactamente igual. Es un cambio de velocidad en un tiempo dado. Pero igual usamos letras griegas, voy a usar alfa para la aceleración angular, para distinguirlo. Y va a ser el cambio, pero el cambio de mi velocidad angular. Entonces es el cambio de la velocidad angular en un tiempo dado. Entonces, una vez más, sigue teniendo la misma forma matemática, cambio de velocidad entre tiempo. Y eso va a ser importante en un ratito. No son lo mismo, ¿verdad? La aceleración significa que la magnitud de la velocidad o aumenta o la magnitud de la velocidad va disminuyendo. Aquí es exactamente la misma sensación, la magnitud de la velocidad angular va aumentando, o sea, cada vez gira más rápido o va disminuyendo, cada vez gira más lento. ¿Verdad? Entonces aquí esta aceleración angular se refería a eso, cada vez, cada vez gira o más rápido, ¿verdad? O más lento. Eso es lo que me hace la aceleración angular, ¿verdad? Si yo veo que el giro está variando de esa manera, cada vez gira más rápido o cada vez gira más lento, puedo calcular una aceleración angular. Existe una aceleración angular diferente de cero. Lo mismo es con la velocidad, ¿verdad? Se mueve cada vez más rápido, avanza cada vez más rápido o avanza cada vez más lento, ¿verdad? Eso era la aceleración. Entonces, dudas de de qué son las nuevas variables y por qué se parecen a las viejas y cuál es la diferencia de las nuevas con las viejas. ¿Se entiende? ¿Se entienden las variables? ¿Cómo se aplican en el caso rotacional? Sí, profe. Perfecto. Ahora, hay que retomar un comentario que les hice antes. Ok, la aceleración angular puede ser cero y aún así tener un movimiento circular. O sea que gira al mismo ritmo siempre. Pero aunque gire con el mismo ritmo siempre, estas primeras dos frases aplican sí o sí. Siempre existe. Y entonces, esta fuerza centrípeta que obliga al objeto a girar me genera una aceleración, pongámosle su apellido, centrípeta, que siempre existe. Entonces, en el caso lineal, esa aceleración centrípeta no existía, pero aquí entonces aparece. ¿Y de qué naturaleza es? ¿Tipo alfa o tipo A? Bueno, es una aceleración tipo A, porque lo genera una fuerza. Yo le pongo aquí una C abajito para que se entienda que es centrípeta. Y la aceleración centrípeta, entonces la podemos calcular de varias maneras. La magnitud de la velocidad con la que gira al cuadrado sobre el radio del giro, o
Esa es una manera. O retomando, aquí hay cierta conexión entre estas variables, ¿verdad? Gracias a la longitud de arco. La longitud de arco me relaciona estas dos de acá. ¿Cómo lo pongo? Ahí está. La longitud de arco me relaciona estas dos de alguna manera. Me diré. ¿Por qué? Porque esta de aquí tiene unidades metros, mientras que esta de acá tiene unidades radianes. Entonces la longitud de arco es una forma, es una ecuación que me permite traducir los radianes en cuántos metros he avanzado. Usando esta misma lógica de la longitud de arco, aquí hay una relación entre la velocidad y el ángulo, y ¿verdad? La velocidad angular. Si yo divido la longitud de arco entre el tiempo, una distancia recorrida en un tiempo, eso es velocidad. Y si yo divido el otro lado de la ecuación por tiempo, ángulo girado en un tiempo, eso es velocidad angular. ¿Okay? Entonces tengo esta otra relación que me relaciona los metros por segundo de la rapidez y la velocidad normal con los radianes por segundo de la rapidez angular. Y la misma relación aparece acá entre las aceleraciones lineales y angulares. ¿Verdad? Entonces, si divido esto entre el tiempo, velocidad entre tiempo es aceleración y velocidad angular entre tiempo es aceleración angular. Entonces tengo estas tres ecuaciones, la de longitud de arco, esta que me relaciona velocidad angular con velocidad lineal y esta que me relaciona aceleración angular con aceleración lineal, ¿verdad? Haciendo esa relación entre metros por segundo al cuadrado con radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Que son las unidades de la aceleración angular. Entonces, usando esta relación del centro, esta velocidad al cuadrado se convierte en r al cuadrado por omega al cuadrado, simplificando un poco, va a quedar r por omega al cuadrado. Entonces, puedo calcular esa aceleración centrípeta de estas dos maneras, al menos. O ¿cómo es que se llama esto? Velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, porque esa velocidad lineal todavía la podemos calcular, aunque me mueva en círculos. O la puedo calcular como velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿verdad? Y esa aceleración centrípeta siempre va a existir en el caso rotacional. Siempre va a estar. ¿Okay? Ahora, la aceleración tangencial y la aceleración angular puede ser que esté, puede ser que no. Pero la aceleración centrípeta sí o sí siempre está. ¿Okay? Entonces, viendo ahí las tres aceleraciones, ¿se entiende la diferencia entre ellas tres y cuándo están cada una? Profe, Dígame. ¿puede volver a explicar por qué la aceleración centrípeta siempre está? Ok, la aceleración centrípeta siempre está porque siempre va a existir una fuerza que me obligue a girar. Recuerda que lo que estamos pensando es un carrito Hot Wheels, por ejemplo, que cuando yo lo empujo, él se mueve hacia adelante y solo se mueve hacia adelante. ¿Okay? Entonces, para que ese carrito gire por la pista, que tiene vueltas, ¿verdad? Que tiene sí, curvas por ahí, yo necesito aplicarle alguna fuerza a ese carrito para empujarlo a lo largo del círculo, ¿verdad? Entonces, siempre que hay un movimiento circular, hay una fuerza centrípeta que me genera una aceleración centrípeta. Entonces, por eso la aceleración centrípeta siempre está. Okay. Lo podemos ver aquí con las variables. La aceleración centrípeta se define o se calcula a partir de la velocidad al cuadrado. Entonces, siempre que tenga una velocidad angular, puedo calcular una aceleración centrípeta, siempre. Entonces, siempre existe. Si existe velocidad angular, existe aceleración centrípeta. ¿Verdad? Están completamente ligadas. Apenas aparece una, la otra también aparece.
Le respondí un poco mejor su duda. Sí, profe, gracias. Con gusto. Ok, hay un par de comentarios en el chat. Ok, me preguntan por el chat si la clase se termina a las 10 o si se completa hasta que se acabe la materia. Si logramos acabar la materia hoy, el jueves no tienen lección como tal, sería de repaso y consulta. Y me preguntan también por el chat, bueno, me preguntaron hace rato, ¿la longitud de arco se relaciona con el concepto de radial? ¿A qué se refiere con radial? Más o menos, no sé si estoy pensando en el mismo radial que usted cuando planteó la pregunta. Me preguntan en el chat, ¿verdad? Esta longitud de arco y el radial. Yo he usado esa palabra y lo conozco en el contexto de la dirección del radio, pero no sé si es eso a lo que usted se refiere o en qué contexto usted ha visto eso del radial para poder responderle la pregunta, Arturo. O no sé si se le aclaró la duda. Bueno, el silencio otorga. Sí se le aclaró. Ok, perfecto. Ok, entonces continúo. Ok, entonces veamos casos de dónde aplica esto. Y voy a buscar, si me da un segundito, una imagen del libro que me gusta mucho para este tema. Que yo a visualizar un poco más. Entonces, empecemos a ver cómo se relacionan estas variables, ¿verdad? Eso sería ver modelos matemáticos que los describen. Entonces, ya tenemos nuestras variables. Ahora, ¿cuáles son los modelos matemáticos? Bueno, el primer modelo es cuando la velocidad es constante, ¿cierto? El primer modelo tenía la velocidad constante, era un movimiento. En el caso lineal era movimiento, sí, le voy a poner completo, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Comparemos esto contra un nuevo modelo que sigue la misma lógica, pero circular, algún tipo de movimiento circular uniforme. ¿Qué era lo que caracterizaba el movimiento circular, rectilíneo uniforme? Bueno, que la aceleración era cero, para la aceleración que estoy llamando lineal. En el caso del movimiento circular uniforme, vamos a tener entonces que alfa, la aceleración angular, también va a ser cero. O sea, en el caso anterior, lo que teníamos era que la velocidad lineal era constante. En este caso, lo que se vuelve constante es la aceleración, la velocidad angular, que es constante. Y la única diferencia es que aquí tengo que calcular la aceleración centrípeta, para que esa aparece y siempre va a estar ahí. ¿Okay? ¿Por qué esa es la única diferencia? Bueno, porque en el movimiento lineal, la ecuación que teníamos, la única ecuación que había era que x final es igual a x inicial más velocidad por tiempo, ¿verdad? Esa era la ecuación que salía en el movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí tenemos exactamente la misma ecuación, un poquito diferente, pero en el fondo sigue siendo la misma ecuación. Porque el ángulo final, ¿verdad? La posición angular final va a ser igual a la posición angular inicial más la velocidad angular que lleva por el tiempo. Entonces no sé si notan lo que hice, simplemente cambié las variables lineales por variables angulares.
¿verdad? Antes era X, donde estaba X puse Z. Donde estaba V puse omega. Pero es la misma ecuación, es una recta. ¿Okay? Y entonces, yo creo que ya perdí la imagen que quería copiarles. ¿Cómo se relacionan estas cosas? ¿Y por qué se relacionan? ¿Y por qué yo les dije que íbamos a seguir viendo las velocidades tal y como... Un segundo. Tal y como la hemos estudiado también, ¿verdad? Esa V va a seguir apareciendo por ahí. Sigue siendo importante. No es que ahora estoy en movimiento circular y dejo de usar estas variables lineales. Más bien les puse este título lineal para poder usar ambas al mismo tiempo y poder aclarar cuál es cuál. Y es que esta es la imagen que hay que tener en mente. En esta imagen se muestra el carrito que va dando vueltas por el círculo, ¿verdad? Entonces, la velocidad lineal, v, es una flecha que apunta hacia adelante, ¿verdad? Y entonces, en el punto 1, aquí a la izquierda de la imagen, apunta hacia adelante, en el punto 2, apunta hacia adelante, y en el punto 3 apunta hacia adelante. Pero el hacia adelante cambia, ¿verdad? En el punto 1 hacia adelante es arriba a la derecha, en el punto 2 simplemente es hacia la derecha, y en el punto 3 es hacia la derecha, hacia abajo, ¿verdad? Entonces la dirección va cambiando. Y por eso entonces hay una aceleración, porque en la velocidad su dirección cambia. La rapidez es constante, o sea, el tamaño de esa velocidad, vean que es el tamaño de esa flechita, siempre fue el mismo. La rapidez es constante. Pero la velocidad como tal no. La dirección cambia y la dirección es parte de la velocidad. Si la dirección cambia, una parte de la velocidad cambia. Y entonces, si hay algo que cambia en la velocidad, tiene que haber una aceleración. Este es otro argumento para explicar por qué siempre existe una aceleración centrípeta, porque la velocidad va cambiando de dirección. Entonces podemos entender que la aceleración centrípeta solo cambia la dirección de la velocidad lineal. ¿Okay? A la velocidad angular no le cambia nada. Esa es la velocidad lineal. Por eso es una A. Si fuera una alfa, tiene que ver con omega, pero es una A, tiene que ver con V. ¿Okay? Aquí usamos estas letras latinas, letras griegas, para ver qué se relaciona con qué, ¿verdad? Entonces, la A, la letra griega es aceleración centrípeta, se relaciona con la velocidad lineal y lo que hace es que le cambia la dirección. Me dice cómo cambia la dirección de esa velocidad lineal. ¿Okay? Esto entonces es el movimiento circular uniforme, bueno, ¿verdad? Voy a ponerlo así. Movimiento circular uniforme, entonces esta imagen me está representando el movimiento circular uniforme, en donde esto se vuelve fundamental, la rapidez es constante, ¿verdad? La tasa de giro, el ritmo al cual gira es el mismo siempre, eso es lo que significa, ¿verdad? Podemos decir, siempre gira con el mismo ritmo. O al mismo ritmo. ¿Sí? Entonces vemos claramente que la velocidad cambia, la rapidez no, y ni la velocidad angular. La velocidad angular sí se mantiene puramente constante, con toda dirección. ¿Okay? Entonces, queda claro cómo es el movimiento circular uniforme y cómo se compara con el rectilíneo uniforme y las variables lineales, cómo entran en juego. Ok, entonces, demos un paso más. Sigamos con esta idea de que estoy con un modelo matemático y estoy viendo la diferencia o la comparación entre el caso lineal y el caso angular. Entonces, el siguiente modelo que estudiamos o que estudiaron cuando era el movimiento lineal fue el movimiento
rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Verdad? ¿Y qué tenía esto característico? Bueno, la A era constante y salían 4 ecuaciones, ¿verdad? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado. Voy a ponerlo así, entre 2. Aparecían un par más. Posición final es igual a la posición inicial más tiempo entre 2 por, vamos a ponerlo así, por la suma de las velocidades. Velocidad final más velocidad inicial. Y la última me decía que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de las posiciones. ¿Okay? Salían esas 4 fórmulas. ¿Se acuerdan de ellas? ¿Se acuerdan con cariño o con trauma? ¿Cómo se acuerdan de ellas? Bueno, espero que sea con cariño. Yo sé que no, probablemente no. Pero bueno, espero que sí. Que no haya sido mucho el trauma usarlas porque vuelven. Claro, no vuelven iguales. Hacemos la misma traducción. Déjenme poner todos los subíndices nada más. Y eso fue lo que usamos en aquel entonces para el caso, o que ustedes usaron en aquel entonces para el caso de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, si yo le convierto en movimiento circular uniformemente acelerado, aquí, circular, uniformemente acelerado, en vez de A, lo que uso, un segundo, en vez de A, lo que uso es alfa, alfa es constante, ¿ok? Y estas 4 ecuaciones regresan. Pero regresan como tienen que regresar, ¿verdad? Donde había velocidad, pongo omega. Donde había posición, pongo zeta. Y donde había aceleración, pongo alfa. Okay. Pero vea que lo único que hice fue cambiar las letras. Cambié letras latinas por letras griegas, ¿verdad? Porque lo latino me hace referencia a línea recta, lo griego me hace referencia a que giro, ¿verdad? Y manteniendo esa idea, entonces lo único que tengo que hacer es ahora usar las letras griegas que hacen referencia a que estoy girando. Pero sigue siendo las mismas ecuaciones, o sea, matemáticamente hablando, lo que hacía antes es igual que matemáticamente hablando lo que voy a hacer ahora. Solo que ahora con letras griegas. Hay una pequeña diferencia y es que este tipo de acá sigue acá molestando, no va a dejar de molestar y ya no es constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tengo omega y yo podría decir, claro, pero es que entonces omega ahora lo tengo que calcular de esta otra manera y entonces la aceleración angular podría ser el radio por todo esto, ¿verdad? Para ver en cuál instante, ¿verdad? Para el tiempo t, cuánto vale la aceleración angular. Entonces, perdón, la aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración centrípeta sigue estando ahí, pero ahora cambia. Antes era constante, ahora cambia. Es la única diferencia, pero ahí lo puedo seguir calculando. Pero va cambiando. Ahora es una función del tiempo. Ahora, porque ese omega va a ser mi omega final, eso está, este paréntesis está al cuadrado. Y ahí aparece ese tiempo. Entonces, sigue estando por ahí. ¿Ok? Pero se resuelve igual. No sé cómo les habrá dicho su profesor que lo resolvieran. A mí me gusta que siempre
sigan cierto orden. Hay ciertas cosas de física que si uno es metódico se simplifica mucho. Por ejemplo, en el movimiento circular uniformemente acelerado o el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cualquiera de los dos, eh, yo siempre les recomiendo a los estudiantes que se hagan una lista con las 6 variables. ¿Cuáles son? Posición inicial, posición final, velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo, ¿verdad? Y que entonces se pregunten, bueno, cada una de estas variables, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la que me piden y cuál no conozco? ¿Verdad? Si logran completar esta lista, logran decir cuál, ¿verdad? Algún valor para cada una de las variables, logran reconocer cuál es la que le hace falta, para cuál es la que no tienen del todo y cuál es la que le están pidiendo, escoger cuál ecuación usar es más sencillo, ¿verdad? Porque la primera ecuación no tiene nada de posiciones, la segunda ecuación no tiene velocidad final, la tercera ecuación no tiene aceleración y la última ecuación no tiene tiempo, ¿verdad? Entonces, según cuál es la variable que no tengo, es la ecuación que yo escojo, ¿verdad? Entonces, es como un proceso más sencillo. El mismo proceso se lo recomiendo ahorita para estos nuevos ejercicios, que funcionan exactamente igual, ¿verdad? Voy a tener posiciones inicial y final. Tengo que ver si me dan alguna información de las posiciones. Tengo información de la velocidad, velocidad inicial, velocidad final, y el ángulo, perdón, la aceleración angular, ¿verdad? Y el tiempo. Siguen siendo las mismas 6 variables. Tengo que preguntarme cuál de esas 6 me están pidiendo, cuál de esas 6 no conozco, las otras 4 cuánto valen. Siempre puedo poner el ángulo inicial en 0. Igual como antes podía poner la posición inicial en 0, aquí siempre es posible empezar a analizar la situación con el ángulo inicial en 0. ¿Verdad? Si empieza en reposo, la velocidad de 0. Y toda esa misma lógica que se aplicaba antes sigue aplicando. ¿Ok? Eh, ¿Qué cuidados tengo que tener acá? El cuidado que tengo que tener es que la forma en cómo me hablan es distinto. ¿Okay? Tengo que saber muy claro cuáles son las unidades del ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, las unidades del ángulo, tengo radianes, ¿verdad? Que 2pi, 2pi radianes, es lo mismo que decir 360 grados, que es lo mismo que decir una revolución, ¿verdad? Entonces, puede ser que me pregunten cuántas vueltas da. ¿Verdad? Entonces, aquí, ¿qué me están preguntando? Me están pidiendo cuál es la posición angular final en revoluciones. ¿Verdad? Entonces, la forma de hablar cambia, porque ya no me dicen dónde queda, qué tan lejos llega. No, no, ahora me dice cuántas vueltas da. Entonces, la forma de hablar cambia, pero me están pidiendo lo mismo, me están pidiendo la posición angular final en este caso, por ejemplo. O si me dan datos, los datos me los pueden dar de otras maneras, como por ejemplo me dicen, claro, es que el motor está con 5000 revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. ¿Verdad? Eso es lo mismo que decir 5000 revoluciones por minuto. ¿Verdad? Entonces yo lo tengo que pasar a radianes por segundo. ¿Por qué? Porque esas son las unidades que vamos a estar usando. Estas son sabemos que la aceleración, el ángulo, todo eso tiene que estar en radianes. Entonces para que las fórmulas estén bien, mejor pasamos todo a radianes, ¿verdad? De revoluciones a radianes y listo. Nos ahorramos un poco dolor de cabeza. Pero entonces aquí, ¿qué unidad me están dando acá? ¿Qué variable me están dando acá? Con revoluciones por minuto. ¿Cuál de las 6 variables me están dando? ¿Están dando?
Velocidad angular. Velocidad angular, exacto, porque tengo ángulo entre tiempo. ¿Ok? Entonces, la forma de hablar cambia, porque ahora es algo que está girando, pero la forma de resolver el ejercicio es exactamente igual que cuando ustedes vieron movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Obviamente la forma de hablar cambia porque ahora tengo algo que gira, no que avanza, entonces tengo que hablar de algo que gira. ¿Ok? A esto hay que agregarle algunas ideas importantes sobre la dinámica. ¿Ok? Entonces, comentemos aquí algo sobre la dinámica. ¿Ok? En la dinámica teníamos la suma de fuerzas, ¿verdad? Entonces, antes, ¿verdad? Analicemos aquí, suma de fuerzas, ¿verdad? Y seguimos con nuestra comparación, en el caso lineal y en el caso rotacional. Estoy aplicando la dinámica y estoy comparando lo lineal con lo rotacional. Entonces, en el caso lineal, uno cuando sumaba fuerzas, uno buscaba sumar fuerzas, usaba los ejes X y Y. ¿Verdad? Esos eran los ejes que uno usaba, los ejes cartesianos, se llaman estos. Ejes cartesianos. Y estaba muy bien y todo bonito. Hoy comenzamos la lección diciendo, bueno, es que yo no quiero usar X y Y porque la matemática se vuelve horrible. Ya vi que si uso ángulo y el radio, entonces la matemática vuelve a ser la misma matemática que ya conocía. Estoy usando otras variables, pero la matemática se ve igual. Entonces, ahora voy a usar esos otros ángulos, esos otros direcciones. Ahora uso la dirección del radio, ¿verdad? Y la dirección del ángulo. Okay. Estas direcciones tienen nombre. La dirección del radio es radial, ¿verdad? La dirección radial, que por eso yo le decía al compañero, ese es en el contexto en el que yo sé que se usa la palabra radial, no sé si la había visto en otro contexto. Y la dirección del ángulo es la dirección que se llama tangencial. Tangencial, ¿verdad? Y entonces aquí retomo esta figura un segundo. La velocidad lineal también habíamos llamado tangencial porque va en la dirección tangencial, ¿verdad? La dirección tangencial, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda que es una tangente de un círculo? ¿De dónde estás echado después? La tangente de un círculo, ¿alguien se acuerda? El punto que solo toca una vez el círculo es. Exacto, un punto que toca solamente una vez la circunferencia. O sea, una recta que toca solamente una vez la circunferencia o en solo un punto. Entonces déjenme volver a hacer aquí el dibujo de antes. ¿Qué pasa? Ok, juntemos todo esto, ordenémoslo un poco. Ok, entonces, si yo aquí tengo la dirección del radio, siempre va a ir desde el centro del círculo. Segundo. Ok, entonces siempre va desde el centro del círculo hacia afuera. Esa es la dirección radial. Le ponemos la flechita diciendo, esto es una dirección. Esa es la dirección radial, la designo como una R y le pongo un techito para decir, eso es una dirección. Entonces le ponemos aquí un techito. La dirección tangencial toca la circunferencia solo en ese punto. Toca la circunferencia solo en ese punto y nada más. Esa es la dirección tangencial. La dirección tangencial, como la dirección del ángulo, a veces se le llama, o mejor dicho, siempre se le llama la dirección zeta. Cuando yo pongo aquí, ¿cuál es esa dirección? ¿Verdad? Antes usábamos IJK, no sé si el profesor usaba IJK para X, Y, Z. Aquí usamos R y Z. Entonces, el círculo, voy a poner como un gris. Este es el círculo.
Entonces la dirección tangencial, y vean que apunta en la dirección positiva, ¿verdad? Si yo sigo esa flecha tangencial, voy a empezar a girar en contra de las manecillas del reloj, que eso es lo que me interesa. Eh, ok, eso es lo que me interesa. Esas son las direcciones que ahora voy a estar usando. Tal vez le pongo aquí radial R, radio R, y aquí la tangencial del ángulo zeta. Ok. Ok, entonces estas son las nuevas direcciones que vamos a estar usando para la suma de fuerzas. Ya no va a ser X, Y, Z, X y Y. Ahora va a ser R y Z, ¿verdad? La dirección radial del centro hacia afuera y la dirección del tangencial. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la suma de fuerzas? Bueno, ahora vamos a tener tres opciones. Tres opciones. La suma tangencial, ¿verdad? O de componentes tangenciales de la fuerza. Para la suma de las componentes de fuerzas tangenciales tiene dos opciones. O es igual a 0, ¿verdad? Y en este caso entonces estoy en un movimiento circular uniforme. O es igual a masa por aceleración tangencial. ¿Verdad? Puedo poner la T para diferenciarla de la centrípeta, ¿verdad? Tangencial. Para que esto a su vez, y esto va a ser muy importante, esta va a ser una de las herramientas más importantes tal vez que vamos a aplicar aquí, lo puedo pasar de una vez a aceleración, ¿cómo se llama esto? Angular, que sería R por alfa, ¿cierto? R por alfa, ¿dónde está el alfa? Alfa, aquí está. R por alfa es lo mismo que aceleración tangencial, ¿verdad? Entonces, lo puedo poner como la suma tangencial puede ser 0 y tengo un movimiento circular uniforme, o puede ser masa por aceleración tangencial, que es lo mismo que decir masa por radio por alfa. Y aquí entonces, ¿qué tengo? Un movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Okay? Ahora, la suma de componentes radiales, pongámoslo así, de la fuerza, ¿verdad? Siempre va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Y esto nos va a simplificar un montón las cosas, y por eso es que vamos a empezar a analizar fuerzas, porque las fuerzas que vayan en esta dirección del radio va a ser igual a masa por aceleración centrípeta, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta, y aquí esto se los aclaro una vez, la aceleración centrípeta va hacia el centro. Eso es lo que significa centrípeta, busca el centro, ¿verdad? Es opuesto a centrífugo. Centrífugo es que se fuga, se escapa del centro. Centrípeta sería esta aceleración de aquí, ¿verdad? Esa es la aceleración centrípeta. Señala hacia el centro. Entonces vean que la aceleración centrípeta señala en dirección contraria a la dirección radial. ¿Okay? Pero ustedes ya saben cómo manejar esto, ¿verdad? Es solo una cuestión de signos. Yo escojo hacia dónde va el positivo. Si el positivo va hacia el centro, todas las fuerzas que apuntan hacia el centro son positivas y las que apuntan hacia afuera son negativas. ¿Okay? Y entonces la aceleración centrípeta apunta hacia el centro es positivo, ¿cierto? ¿Se entiende la cuestión de los signos en la suma radial? Por ahí alguna gente dice, bueno, pero es que la aceleración centrípeta es negativa, porque lo están viendo desde la perspectiva del radio. La dirección radial es hacia afuera, afuera es positivo. Yo lo he visto así, profe, sí. Exacto. Cuando uno lo ve así es porque uno está diciendo, claro, todo lo que apunte hacia afuera del círculo es positivo y lo que apunta hacia adentro es negativo, ¿verdad? Eso es lo que hacen los matemáticos y está bien. Si usted lo que prefiere ver así, está bien. Lo que usted tiene que tener claro es cuál signo va a escoger usted. Aquí usted sí puede escoger, ¿verdad? Entonces, podemos escoger que todo lo que va hacia el centro es positivo, entonces todo lo que va hacia afuera es negativo, o podemos escoger que todo lo que va hacia afuera es
positivo y entonces todo lo que hace el centro es negativo, ¿verdad? Yo creo que ustedes están suficientemente maduros en la matemática como para escoger por cuenta propia. Entonces, lo que tienen que hacer es consistentes como ustedes mismos. Va hacia el centro, tiene el mismo signo, va hacia afuera, tiene el signo contrario. ¿Okay? Y bueno, y entonces la suma radial siempre va a ser masa por aceleración centrípeta y esto va a ser un amor. ¿Por qué? Porque esto va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces la suma de fuerzas ahora se me va a relacionar directamente con la velocidad, ¿verdad? Ya sabemos que por la relación que vimos antes, esto es lo mismo que masa por radio por omega al cuadrado. Déjenme poner omega nada más, ¿verdad? Entonces la suma de fuerzas centrípeta o radial ahora se me relaciona directamente con la velocidad. Entonces, ahora puede ser, ¿verdad? Parte de esto que yo les decía, es posible que ahora la forma de hablar es diferente. Bueno, ahora directamente las fuerzas no solamente me dan información de la aceleración, sino que también me dan información de la velocidad. Entonces puede ser que no me den suficiente información, diría uno. No, es que le están pidiendo que usted agarre esa información que le da y haga una suma de fuerzas, ¿verdad? Si le dicen cuánto es la fuerza en vez de la velocidad, es porque quieren que a través de la suma de fuerzas usted le llegue a la velocidad. ¿Okay? Ok, entonces queda claro cómo vamos a modificar la suma de fuerzas para el caso rotacional. ¿Cuáles son los nuevos ejes en los que me voy a centrar? Bueno, yo se los dejo por ahí. Si les queda la duda, me avisan. Entonces, para terminar la materia hoy y no tener que vernos el jueves, si no quieren, igual yo voy a estar acá disponible por si quieren hacer ejercicios. Y apliquemos esto. Entonces vamos a ver un tema nuevo. Que vamos a aplicar la ley de la gravitación universal. Que la ley de la gravitación universal, esta fue la forma en que Newton concibió la gravedad. La genialidad de Newton puede decir, la luna cae hacia la Tierra, al igual que las manzanas caen hacia la Tierra. Y por eso todo el mundo piensa que a Newton le cayó una manzana en la cabeza. Eso no es cierto. Él lo que dijo fue eso, que la luna cae hacia la Tierra, al igual que las manzanas caen hacia la Tierra. Pero bueno, la gente agarra la historia y la interpreta como más le gusta. Y bueno, y entonces él, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, ok, si estos dos objetos caen hacia la Tierra de la misma manera, ¿cuál es esa fuerza que los jala? Di la gravedad. La gravedad jala hacia la Tierra las manzanas, la gravedad jala hacia la Tierra a la Luna. De la misma manera. ¿Cómo se le ocurrió eso? Ya eso es otra cuestión. Él está en su propio encierro. Creo que era por ahí de la peste negra, que el país se retiró y entonces se le ocurrió esto. ¿Ustedes qué se les ocurrió en medio de la pandemia? No importa. Entonces, los dos son atraídos hacia la Tierra con la misma fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Bueno, él lo que dijo fue, claro, la fuerza de gravedad entonces va a tener alguna constante y va a depender de la masa del objeto que cae, la masa del objeto más grande que absorbe, como en nuestro caso la Tierra, y va a estar dividido entre el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? La distancia entre un objeto y el otro, ¿verdad? Entre el centro de un objeto y el centro del otro. ¿Okay? Entonces, esa es la fuerza que atrae a ambos objetos. ¿Verdad? Ya sabemos que por tercera ley de Newton, así como la Tierra jala hacia la Luna hacia ella, la Luna está jalando a la Tierra, ¿verdad? Hay acción-reacción. De igual manera, así como la Tierra jala la manzana jala la Tierra, pero bueno, la fuerza, la Tierra casi ni la va a sentir, la manzana sí. Pero bueno, eso es otra cosa.
Y entonces, ¿cuánto vale esta constante G? Esa constante se estudió para ver, ¿verdad? Esta constante es para que las unidades calcen, porque yo tengo aquí kilogramos divididos entre metros al cuadrado, ¿no? Entonces tengo kilogramo al cuadrado entre metro al cuadrado, eso no me da newtons, entonces necesito que me dé newtons, y entonces le meto esa constante G, que lo que hace es cambiar las unidades, entonces es 6.67 por 10 a la 11 newtons por metro al cuadrado para cancelar el metro al cuadrado del radio, dividido entre kilogramo al cuadrado para cancelar el kilogramo al cuadrado de las masas. ¿Okay? Entonces la G simplemente es una constante que está ahí para que las unidades calcen. Y entonces estudiemos esto, que va a ser simplemente una aplicación de lo que acabamos de estudiar. Supongamos que aquí tenemos a la Tierra, pongámosla en verde, no en azul. La Tierra es el planeta azul. ¿Cuál es el planeta verde? Ya no me acuerdo. Y supongamos que por acá está un satélite o la luna o lo que ustedes quieran. Cualquier otro objeto. La estrella de la muerte, qué sé yo. ¿Verdad? Y entonces necesito saber cuál es el radio entre estos dos. Voy a cambiar el color un toque a este. Color más suave. ¿No? Este. Ok. Entonces necesito... Uy, perdón un segundo. Me volví loco ahí. Necesito ver cuál es el radio que hay entre estos dos. El radio va del centro de un objeto al centro del otro objeto. Okay, este es el radio. Ok. Y esta va a ser la Tierra. Voy a decir que la masa de la Tierra. Por ahí la pueden encontrar al final del libro. Pero yo se la doy 5.97 por 10 a la 24. Kilogramos. Esa es la masa de la Tierra. ¿Verdad? Y este satélite puede ser la Luna, puede ser su nave espacial, puede ser lo que usted quiera. ¿Verdad? Ahí está. Es algún objeto que está ahí. Y entonces, voy a analizar este objeto. Este objeto resulta que la Tierra lo jala con la fuerza de la gravedad. ¿Verdad? Entonces, cuando sumo las fuerzas en la dirección radial, ¿ok? Entonces, cuando sumo las fuerzas en la dirección radial, ¿qué es lo que tengo? Que la única fuerza que va a sentir ese satélite rojo va a ser la fuerza de la gravedad. Y esa fuerza de la gravedad es masa por aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque resulta que ese satélite rojo tiene cierta velocidad aquí tangencial, ¿verdad? Y le voy a poner la flecha en azul para decir que esa es una velocidad. ¿Okay? Esa es una velocidad tangencial. Es cierto, siente la fuerza de gravedad aquí en dirección centrípeta. Lo ponemos en rojo. Radio lo voy a cambiar aquí un toque. Esta es la fuerza de gravedad que siente ese satélite. ¿Okay? Un segundo. Okay, como tiene una fuerza de gravedad ahí, entonces por consiguiente va a tener una aceleración centrípeta. Okay. Pero como tiene esa velocidad tangencial, ¿verdad? Que es la que le permite seguir dando vueltas, se queda dando vueltas ahí arriba. Y por eso es que la luna no termina de caer. La luna siempre está cayendo hacia la Tierra. Pero como tiene una velocidad ahí, entonces esa velocidad es la que la mantiene en órbita. ¿Verdad? Se mantiene un movimiento circular, entre comillas. Ahí hay que ajustar un poco, Profe, pero dígame. disculpe que le interrumpa. MT es la masa total del satélite. No, la masa de la Tierra. Ah, ok, todo bien, gracias. Okay. Ok, entonces la suma de fuerzas va a ser masa por aceleración centrípeta, como lo acabamos de ver, porque esta fuerza va en la dirección centrípeta, va hacia el centro del círculo que haría el satélite, ¿verdad? Entonces, cuando yo traduzco cada una de estas cosas por lo que es, me doy cuenta que
de la parte de la gravedad tengo que G por M de la Tierra por la masa del satélite dividido entre el radio al cuadrado. Esa es la fuerza de la gravedad. Y de este otro lado tengo que masa por la velocidad tangencial que lleva ese satélite entre el radio. ¿Verdad? Y tengo esa relación de acá. Ok. Excelente. Y entonces, ¿qué puedo cancelar con qué? Bueno, esta es la masa del satélite, está aquí multiplicando, lo paso a dividir, cancela con esta masa acá. Y este radio de la Tierra va a cancelar con un radio de acá. Y entonces, cuando quito lo que se cancela, me queda esta expresión de acá. Okay. Y entonces aquí obtengo el resultado de de cuánta es la velocidad, ¿verdad? Si yo saco aquí la raíz cuadrada, saquémosla de una vez. Entonces, digo que, bueno, si la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de todo esto, esta es la velocidad que el satélite tiene que mantener para seguir en órbita. Ok. Dígame, Alejandro. Profesor, velocidad haciendo punta hacia el centro. No, es esta flecha azul, Es la velocidad tangencial, digamos. la velocidad tangencial. Profe, y una pregunta, ¿la velocidad tangencial es una componente de otra velocidad? Si el movimiento es elíptico o de alguna otra naturaleza, sí. Pero aquí estamos con movimiento circular, entonces mientras sea circular, no. La velocidad Entonces, siempre es tangencial. ok. Muchísimas gracias. Con gusto. Yo lo puedo traducir en velocidad angular, ¿verdad? Pero esa traducción, ¿verdad? Se puede hacer fácilmente entre velocidad tangencial y velocidad angular, poniendo ahí el radio de por medio. Pero eso es otra cosa. No es que la velocidad angular sea otra componente, no. Es que están relacionadas entre sí, son dos variables diferentes que se relacionan de esta manera. Pero sí. Como componente, la velocidad no tiene ninguna otra componente. Por lo menos para lo que hemos estudiado y lo que estudiaremos. ¿Ok? Entonces, esa es la velocidad que tiene que tener, esa es la velocidad de órbita o orbital, ¿verdad? La velocidad que ese satélite tiene que mantener para quedarse ahí arriba, igual que la Luna, dando vueltas en la Tierra, constantemente cayendo hacia la Tierra, pero no termina a caer porque sigue dando vueltas, ¿verdad? El momento en que la Luna frene un toquecito, va a caer, pero no se va a caer porque no va a frenar, ¿verdad? Ok. Por ahí entonces queda la pregunta, bueno, ¿y qué era la G minúscula? No sé si se acuerdan que todo el curso hemos estado diciendo que la gravedad y G y todo eso, bueno, ¿de dónde sale? Bueno, podemos preguntar, ¿qué pasa si estoy sobre la superficie de la Tierra? Entonces, si estoy en la superficie de la Tierra, tengo que la fuerza de la gravedad va a ser la G mayúscula por la masa de la Tierra, por mi masa, dividido entre el radio de la Tierra. ¿Ok? El radio de la Tierra es 6.37 por 10 a la 6 metros, no, para ver, sí, metros, que ese es el radio de la Tierra. ¿Qué pasa si estoy en la superficie? Bueno, esa va a ser la distancia entre mi centro y el centro de la Tierra, básicamente el radio de la Tierra. Si yo meto esto aquí sería, poniendo todas las constantes, la G es 6.67 por 10 a la 11
por la masa de la Tierra. Acabamos de decir que es 5.97 por 10 a la 24. El radio de la Tierra, acabamos de decir que es 6.37 por 10 a la 6. Y por aquí queda mi masa multiplicando. ¿Cuánto les da todas esas constantes multiplicadas y divididas entre sí? Profe, es 5.97, no Ay, sí. 6.97. Gracias, gracias. ¿Cuánto les da esas tres constantes en esa fracción? ¿Me dicen cuánto les dio? 6,25. No. No, lo voy a hacer yo. Perdón, alguien habló, pero no lo escuché. O sea, sonó muy bajito. A mí me dio 6,25 por 10 a la 29, profe. 6,25. Sí, profe, a mí también. A mí también, profe. Bueno, 6,25, 11, 61, 69, Ah, 5, a las sí. potencia de 10, 29. Me faltó este cuadrado acá, perdón, perdón. Aquí el radio entonces va al cuadrado. Si le agregan Ahora este... sí, 9,81. Ahora sí, Por eso era perfecto. 22. Ya me estaba asustando. 9,81. ¿Cuánto es después de eso? A la potencia de 22. ¿A la potencia 22? Sí. ¿Así? Sí. Digamos, sería 9,81, 34, 40, 65, 2 a la potencia de 22. ¿Todos tienen ese mismo potencial a 22? Ah, sí, ya vi cuál es el problema. Dios mío, estoy copiando mal todos los valores. La G tiene un menos ahí arriba. Se los copié mal, disculpen, disculpen. No hubiese menos. Ahora sí, entonces, 9,81. Ay, gracias, perdón. Yo sé, mi error. Disculpen ahí. ¿Verdad que al 9,81 por la masa? Que verdad que esto era el peso. ¿Verdad? Que hemos estado diciendo. Profe, una pregunta, ¿por qué ese menos? Le agregó ese menos. El 6,67 por 10 a la menos 11. Porque el menos es parte del exponente. Fue que cuando lo copié, ¿verdad? Aquí tengo mis apuntes a mano. No vi bien el menos de ese exponente. Fue que se los copié mal. Ah, ok. Okay. Entonces, lo que les iba comentando es que la masa aquí se mantiene, ¿verdad? Y entonces, toda esa constante es G. ¿Verdad? Entonces podemos decir, la G es una constante que calculamos debido a la constante de la gravitación, la masa de la Tierra, y que estamos sobre la superficie de la Tierra. Es donde sale esa G minúscula que hemos estado usando todo el curso. Y este radio de la Tierra al cuadrado. Ok. Ok, así entonces es como podemos relacionar esta nueva teoría de la gravedad con lo que hemos estado usando de gravedad hasta el momento. Es exactamente lo mismo, solo que hasta el momento hemos compactado todas estas constantes en un solo valor G, ¿verdad? Y por eso es que dependida de cada planeta hay un valor G diferente, ¿verdad? Un G minúscula. El G mayúscula es el mismo para todos, es una constante. ¿Ok? Aparte de esto, hay otro, ¿verdad? Esto es una aplicación, entonces, esto es un ejemplo de cómo la suma de fuerzas se relaciona con las velocidades y, bueno, por ahí queda eso por ahí.
Me parece también importante ver otro par de conceptos adicionales que van a estar apareciendo a cada rato con el movimiento circular. Y ya con esto terminamos la clase de hoy. ¿Cuáles son estas otras variables? El periodo y la frecuencia. ¿Qué es periodo? Para ustedes, así en español común y corriente, ¿qué significa un periodo? Un lapso de tiempo. Un lapso de tiempo, ¿verdad? Y en ese lapso de tiempo se completa algo, ¿verdad? O sea, es un tiempo durante el cual hay algún proceso y el periodo se termina cuando el proceso se termina, ¿cierto? Entonces es un lapso de tiempo en el que se completa algo. Para nosotros va a ser exactamente lo mismo, va a ser el tiempo, el lapso de tiempo en el que se completa y este algo va a ser una vuelta. Ya no vamos a decir en el que se completa algo, sino el periodo lo vamos a asociar con que se complete una vuelta completa. ¿Okay? Entonces simplemente es un tiempo, lo voy a poner con T mayúscula, sus unidades siguen siendo las unidades de tiempo, segundos y listo. No hay nada mágico detrás del periodo. La frecuencia tal vez sí se vuelve un toque más interesante. ¿Qué es frecuencia? En español común y corriente. ¿Cada cuánto se hace algo? Ajá. Cantidad de veces que se da ese algo en un tiempo. Okay. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, cuando yo estaba de novio, visitaba con mucha frecuencia a mi novia. O sea, en una semana iba muchas veces, entonces visitaba con mucha frecuencia a mi novia. Es simplemente eso, cuántas veces se da algo y le doy un tiempo para ver, para contar, ¿verdad? Digo, ok, voy a contar una semana, a ver cuántas veces fui donde mi novia esa semana, bueno, esa es la frecuencia con la que la visito, ¿verdad? Entonces, para nosotros lo vamos a traducir, ¿verdad? O lo vamos a aplicar como cantidad de vueltas que se completan en un segundo, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo que le vamos a dar es un segundo y el algo que se completa o que se repite es la vuelta, ¿verdad? Que se repita una vuelta. Entonces, le vamos a asignar la letra F minúscula y lo vamos a relacionar con el periodo, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, yo completo una vuelta en un periodo de tiempo, ¿verdad? Veces que se repite algo en ese tiempo que se repite. Entonces se completa una vuelta en un periodo. Si yo veo las unidades de esto es 1 en 3 segundos. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a definir como hertz. ¿Okay? Y esa es la unidad que le vamos a dar a la frecuencia, ¿verdad? Es cantidad de veces que se completa algo en un segundo. Eso es un hertz. Bueno, un hertz significa que se completa eso una vez por segundo. Eso es un hertz. ¿Ok? Perfecto. Y entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Bueno, porque lo podemos relacionar en este caso al contexto de vueltas. Entonces, me pueden dar información de los ejercicios, ¿verdad? Retomando esta idea de que me pueden dar la misma información con otras palabras usando estos conceptos. Entonces, relacionámoslo con lo que tenemos. Bueno, por ahí estaba la velocidad angular. Retomemos la velocidad angular. La velocidad angular es ángulo entre tiempo, ¿cierto? Entonces, yo quiero relacionar velocidad angular con el periodo. ¿Cuánto ángulo en radianes giro antes de completar un periodo? 2pi. 2pi. Doy una vuelta completa. Giro 2pi radianes en el tiempo de que se completa un periodo, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo una relación directa entre velocidad angular y periodo. Entonces, puede ser que el enunciado me dé mis datos con periodo. Me dice, se completa una vuelta en 5 segundos. Ah, ok, entonces usted ya sabe que con ese periodo le están dando indirectamente velocidad angular.
Y 1 entre t es lo mismo que f. Y aquí tengo 2pi entre t. Es lo mismo que tener 2pi por 1 entre t. O sea, sería lo mismo que tener 2pi por f. ¿Verdad? Entonces, igual me pueden dar la frecuencia, que indirectamente con la frecuencia me están dando cuánto es la velocidad angular. Y usted tiene que poder hacer esta conexión de que si el enunciado me está hablando de frecuencia o el enunciado me está hablando de periodo, es porque quieren darme la información de la velocidad angular, pero con otros términos. O sea, me están dando lo mismo en otras palabras. ¿Ok? Ahora, esto es importante por la aceleración centrípeta, ¿verdad? Recordemos que la aceleración centrípeta va a aparecer siempre que sea la suma, la suma radial, ¿verdad? Como acabamos de ver aquí con la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional jala hacia el centro, entonces fuerza gravitacional es igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta va a estar apareciendo cada vez que yo veo fuerzas en la dirección radial y siempre va a haber una fuerza en la dirección radial. La pregunta es ¿cuál? Entonces, relacionar esto también con la aceleración centrípeta nos va a ayudar después a meter estas variables de una vez en la suma de fuerzas. Entonces, por ejemplo, ya sé que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre el radio. Ya sé que la aceleración centrípeta va a ser radio por omega. Omega es 2pi entre radio por omega al cuadrado. ¿Okay? Omega es 2pi entre t. Entonces puedo hacer todo eso al cuadrado, 4 pi al cuadrado por el radio dividido entre t al cuadrado. ¿Ok? Entonces, puedo relacionar directamente mi aceleración centrípeta con mi frecuencia. O puedo decir, bueno, 1 entre t es lo mismo que f, entonces la aceleración centrípeta también se va a relacionar directamente con mi frecuencia. Aquí queda el radio todavía, dando vueltas, f al cuadrado. ¿Okay? Entonces, tengo 4 formas diferentes de calcular aceleración centrípeta. Y es importante tener claro que existen todas estas opciones para que cuando me den la información en el enunciado yo sepa de qué me están pidiendo. Puede ser, por ejemplo, una pregunta muy común, mezclando lo que acabamos de ver con lo que está aquí abajo, que me pregunten, bueno, qué sé yo, ¿cuál es el periodo de un satélite que se encuentra, qué sé yo, para ver cuánto es el radio de la Tierra? Ok, pongámoslo así, 8 por 10 a la 6. Realmente está muy bajo, metros del centro de la Tierra. ¿Okay? Y eso es todo lo que me dicen. Y yo ocupo sacar el periodo. ¿Cómo lo saco? Bueno, digo, ok, ese satélite tiene cierta fuerza gravitacional. Y esa fuerza gravitacional va a ser igual a la masa por aceleración centrípeta, ¿verdad? Porque esa fuerza gravitacional es la que genera el cambio en la dirección. ¿Okay? Yo quiero periodo. ¿Okay? Entonces yo tengo que fuerza gravitacional es G por masa de la Tierra, la masa de mi satélite, dividido entre el radio que me dan. Y del otro lado tengo la masa por 4pi al cuadrado por el radio. Uy, este radio siempre se me va a poner al cuadrado, perdón. Radio al cuadrado. 4pi al cuadrado por el radio. Dividido entre el periodo al cuadrado. ¿Okay? Entonces, yo traduje mi fuerza gravitacional por lo que es y traduje mi aceleración centrípeta por lo que es, ¿verdad? ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo el periodo. No me dicen cuál es la masa del satélite, pero no importa, porque masa del satélite aquí pasa a dividir, cancela, ¿verdad? Y entonces voy a despejar de acá. Entonces, lo voy a despejar de una manera diferente. Voy a pasar este periodo a multiplicar de una vez. Ok. Y las masas las voy a quitar porque se cancelan. El R a la 2 pasa aquí a multiplicar. Hay un R, entonces queda R a la 3. Perfecto. Y el G por masa a la Tierra pasa a dividir.
Excelente. Ok. Entonces llegué a esta ecuacioncilla de por acá y listo. Meto todo eso en la raíz cuadrada y ya tengo mi periodo. Entonces, tengo dentro de mi raíz 4 pi al cuadrado por el radio que está a la 3. ¿Cuánto es el radio? Me dijeron 8 por 10 a la 6. 8 por 10 a la 6. Está al cubo, ¿verdad? Dividido entre g. 6.67 por 10 a la menos 11. Por la masa de la Tierra. 5.97 por 10 a la 24. Todo eso entre la raíz, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le dio? Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Verdad que esta fórmula que acabamos de poner de periodo es solo para este ejercicio? ¿Verdad que no es así como la fórmula que se va a seguir usando para periodo? ¿Cuál fórmula? Aquí cuando hice el cambio de aceleración centrípeta a periodo. Ah, sí. Esa es la forma de relacionar y eso siempre va a relacionar periodo con aceleración centrípeta. Siempre que hay algo que gira. En general. Es la relación entre aceleración centrípeta y periodo. Ah, ok, está bien, gracias. Con gusto. Profe, da 8,9 por 10 a la menos 4. Segundos. Ok. Y tiene sentido, está muy cerca de la superficie de la Tierra. Pero bueno, no importa, dejémoslo así. Ok, entonces, cada 8 por 10 a la menos 4 segundos, completa una vuelta. Ese es satélite. Aquí tengo un dedazo. Eso es así porque el radio lo puse muy pequeño. ¿Verdad? Está muy parecido al radio de la Tierra. Pero bueno. ¿Dudas? Lo que me interesaba era ver la fórmula. ¿Dudas con cómo mezclo todo esto? Ok. Entonces, yo les voy a pasar esto que apuntamos acá. Igual voy a subir el video de una vez antes de que se me olvide. Y el jueves no hay clase directamente, o sea, no hay estrictamente clase. Yo sí me voy a conectar. El que se quiera conectar conmigo a resolver ejercicios, lo invito, es bienvenido o bienvenido. Y Alejandro tiene la mano alzada, no sé si quiere decir algo. ¿O era lo de antes? Era lo de antes. Ok, y entonces, si no tienen dudas, quedamos por acá. Sebastián, dígame. Sí, profe, una pregunta. ¿Esta semana hay quiz? Déjeme revisar el programa. Creo que no, pero déjeme revisar el programa. Es que como hay tarea, me preguntaba, digamos, si va a haber quiz o no, no sé. Me parece que no, deme un segundo. Aquí está el programa. No, solamente está la entrega de la tarea. Ok, perfecto. Gracias, profe. Con gusto. Ok, entonces, si no hay más dudas, bueno, ahí dice Kalina, dígame. ¿Tiene una duda? Profe, yo
nada más era para decirle que no sé si me puedo quedar un toquecito antes de irnos hablando con usted. Claro, claro. Ok. Alejandro, ahora sí tiene una Sí, duda. profe. Sí, ahora sí, y digamos, la aceleración centrípeta, esa sí Ajá. es una componente. Y sí, Y entonces también existiría una aceleración tangencial, digamos. es posible que sí, es posible que sea cero. En la mayoría de los casos va a ser cero, pero es posible que exista. ¿Por qué sería cero, profe? Y porque siempre que sea movimiento circular uniforme, va a ser cero. Ah, claro. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Con gusto. Profe, ¿podría volver a poner un toquecito eso último que hizo? Lo de la raíz cuadrada, porfa. Es que es para ver, no sé si no me está dando, entonces quería ver eso. Que igual, eso fue Estoy poniéndolo bien en la calma. Ok. Voy a ponerlo yo también, corroborar lo que la compañera había hecho. Es que a mí me da como 7000 y algo, bueno, 7.1 por 10 a la 3, por eso es que no sé. Y lo he hecho 2 veces y me ha dado lo mismo, entonces no sé. También, profe. Estoy poniéndolo mal o qué. Ok, déjeme ver. Estoy poniéndolo yo. Cuéntame a mí. ¿7124? ¿O 7 Ajá. puntos? Ok. 7.1 por 10 a la 3 que sale. Exacto. Sí, ese es el valor correcto. Ahora sí. Gracias. Bueno, Profe, dígame. que lo que le preguntó hace poco un compañero, que la aceleración centrípeta es cero en movimiento circular. ¿Cuál era? No. Es que el compañero preguntaba, bueno, tengo la aceleración centrípeta y aquí arriba también me aparecía la aceleración, ¿dónde arriba? Más arriba. No, aquí. Tengo la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Entonces, esas dos son componentes de la aceleración, uno en la dirección centrípeta y la otra en la dirección tangencial, ¿verdad? Las direcciones que vimos aquí. Entonces, la aceleración centrípeta va aquí y la aceleración tangencial va acá. Entonces, son componentes. Entonces, él me decía, yo le decía a él, bueno, la centrípeta siempre va a estar, pero la tangencial a veces sí, a veces no. ¿Verdad? El caso vimos aquí, el caso de movimiento rectilíneo uniforme, vimos que el alfa es cero. Si alfa es cero, la tangencial también es cero. Bueno, entonces, ese es el caso, el movimiento circular uniforme es el caso en donde la aceleración tangencial es cero. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Usted sube esta hoja que en la que se explica todo? Sí, yo lo subo ahorita. Ok. Y no sé si Fiorella se quedó con alguna otra duda. Ok. Si se refiere a mí, ya bajé la mano. Ok, perfecto. Entonces, dejo de compartir, dejo de grabar y